ya que Esto estoy. es una cuestión personal. Para mí el Zoom es el más completo. No solamente porque podés grabar la clase, compartís pantalla, tiene un pizarrón que si querés podés escribir y demás. Sí. Me Se- lo habían dicho en la charla de capacitación, pero me olvidé dónde estaba. Ahí me perdí. No sé dónde está, después lo tengo que investigar bien. El pizarrón ese. Para mí es el más completito, pero tiene eso, de la limitación. Sí, es un bajón. Se corta mucho. ¿Cuántos éramos? ¿11? No tengo ni idea. Bueno, 16 creo, por ahí, me puede ser. parece que faltan algunos. Y ya puse para grabar, ¿no? Sí. Acá está Julia. Lo que no es tan molesto es que si nos deja entrar en el mismo link, tan molesto no es, porque ya tenemos el dato, no hay que armar reunión. Eso está bueno. Me habían dicho en ese curso que había que esperar 15 minutos entre uno y otro, pero yo recién probé y entró. Vamos a ver si la próxima nos deja. Bueno, mientras llegan, sigo compartiendo. Acá está Jimena. Acá está. Profe, Sí, mientras esperamos, ¿le puedo hacer una consulta? sí, dale. ¿Hay posibilidades de desaprobar el último trabajo práctico? O ¡Ah! sea, ¿cómo podríamos desaprobar el trabajo práctico? Pasa que el No se último trabajo puede. que hice me fue como un poquito mal, entonces quería preguntar eso. O sea, ¿Y yo qué te puse? ¿Te puse sin evaluar o te puse competent? no, me puso competente. Entonces está. Toma las correcciones para el próximo, ¿sí? Solamente en un caso creo que no, pero fue un caso porque no hizo la consigna, ¿entendés? Entonces no lo puedo evaluar, no lo puedo ni siquiera evaluar porque no responde a la consigna. Hubo ahí un problema de lectura. Pero si te aparece como competent, es que la idea sería retomar las correcciones que te indico y trata de no recurrir a los mismos errores, trata de mejorar, ¿sí? Acuérdate, Belén, es como una evolución, ¿sí? Es como progresivo. Entonces, si te sentís más segura rehaciendo el trabajo, hay algunos compañeros que eso lo hacen y que yo no tengo problema de mirarlo rápidamente. Ahí, viste, hay que ver cómo están mis tiempos, pero no tengo problema de echarle una mirada y decirte, bueno, sí, mejoró, no, mirá, sigue este problema. Eso no tengo problema. No es necesario, no es necesario porque yo voy a ir a evaluar fuerte el trabajo del final, ¿sí? Es, mientras vos puedas cumplir la consigna y, y ir mejorando, ir tratando de retener esos problemas y tratar de prestar más atención y de solucionarlos, la cursada la tenés aprobada y hay que ponerle muchas fichas. Si vos notás que tenés graves problemas en el escrito, hay que ponerle muchas fichas al trabajo final. ¿Mm? ¿Sí? ¿Te respondí la pregunta? Sí, muchas gracias, profe. Sí, cualquier cosa consultame en privado, así vemos más en detalle. Yo lo que voy a trabajar de cuestiones gramaticales en el compartidas, acá en la clase, que me parecen que vale la pena dedicarle un momento, es cuando veo que el problema se repite. Entonces ahí no me importa mucho si es un problema gramatical, si no va con el objetivo del taller, etcétera. Pero como veo que se repite, es un problema, entonces lo tengo que abordar. ¿Mm? Eh, Eso. Después Listo. cualquier otra cosa que vos ves que yo no trabajo acá, yo ya adelanté el otro tema que voy a trabajar, que es la puntuación. ¿Sí? Cualquier cosa
que yo no, que veas que te estoy marcando algo y que no lo trabajo en clase, me podés consultar personalmente. No hay problema, mandarme una consulta. Bien, entonces estábamos, no sé si habían escuchado, que eran otras formas de plantear una pregunta indirecta, ¿no? Con esta estructura de se ha preguntado sí, ¿está? Que es otra forma en que pueda aparecer el interrogante, ¿no? Pero incluso el problema puede presentarse en formas que no necesariamente recurren a la interrogación directa o indirecta, que en el caso de esta autora están dadas por todo este marco que nosotros leímos, ¿no? O sea, tenemos el problema acá, en el título, que es muy habitual. Pero también lo que tenemos es la construcción de una problemática, ¿no? Que no aparece bajo la forma de la pregunta ni de la pregunta indirecta, sino que aparece por una secuencia en la cual te está diciendo que hay conflicto entre la bibliografía. Entonces el problema está descrito en función del conflicto bibliográfico, ¿no? El conflicto entre las fuentes que ella revela, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna duda, chicos? Retomo la estructura de la explicación, ¿no? El planteo del interrogante, las formas y las estrategias que tenemos para ir generando un poco de interés respecto, mejorar nuestras introducciones sería, porque vamos generando interés sobre aquello que estamos hablando, explicando, exponiendo, lo que fuese, a partir de estas estrategias, ¿sí? Que muchos de ustedes las usaron. Bien, ¿alguna duda sobre esto? No. Bien. Ahora me gustaría charlar con ustedes con la otra parte, ¿no? Que tenía que ver con la respuesta a esos problemas, con la respuesta a ese interrogante, que digamos que aborda la mayor parte de los párrafos del texto, ¿no? Ahí, ¿hasta dónde la ubican a la respuesta al problema? Los escucho. No los escucho, ¿me están hablando? Para mí hasta el sin embargo, hasta el final de todo casi, hasta el anteúltimo párrafo. Muy bien, es el final de todo, exacto, hasta el último párrafo, hasta acá. Este sería el párrafo conclusivo, ¿no es cierto? Que hay una valoración acá. Bien, muy bien, perfecto, bárbaro. Entonces, el gran nudo, la gran extensión que tiene este texto está para responder a esa pregunta. Entonces, no sé si ustedes notaron que acá hay un modo posible de respuesta, que tiene que ver con un modo de cómo organizó esta enunciadora, esta autora, la persona real me estoy refiriendo, esta persona cómo organizó sus lecturas, las fue encadenando, ¿sí? Bajo una lógica. ¿Vieron qué lógica está uniendo sus distintas lecturas bibliográficas? O sea, esos enunciados que ella dedica a reponer los conceptos que no son propios, son de otros, ¿sí? Tienen una lógica de encadenamiento. ¿Qué lógica es la que privilegia? Y según lo que pusiste en el cuadernillo es el tiempo. Ah, ya leíste el cuadernillo. Lógico, digamos. Muy bien, es la sucesión temporal, ¿no es cierto? Es más, de hecho, cuando ella presenta esas tres líneas, esas tres, en la partitio, digamos, donde se detiene a explicar lo que después va a ser el desarrollo de su trabajo, ¿no? Y que vuelve a retomar los números ahí para explicarlo, uno ve una, como cierta cuestión sucesiva, una línea temporal, ¿no? Entonces, uno podría ver
que, vamos a ver las fuentes que ella expone, o las que retoma para explicar el concepto. Entonces, si tenemos a este ruso, que es Sack, que el concepto que propone, ¿cuál es? El de deuda odiosa. El de deuda odiosa, ¿no? Es el primer concepto que ella, esperen que admito, el primer concepto que la autora va a explicar, ¿no es cierto? El de bajo este autor. Ahora, fíjense ustedes que va estableciendo diálogos. Acá hay una adición, ¿no? Porque el concepto de deuda odiosa no es que terminó en el 17, no, creo que es el 27, me confundí con la Revolución Rusa, creo que era el 27. Sí, era 27, sí. Ahí mandé la Revolución Rusa, mandar la fuente bibliográfica. El concepto de Sack se relaciona también con un concepto de 1991, es el retome de Adam, del mismo, o sea, no es una evolución en el sentido, no indicaría que, bueno, se usó en este periodo, a principios del siglo XX, y después el concepto no se usó más, ¿sí? Sino que ella en todo momento va marcando lo conflictivo, que el conflicto persiste, hay críticas, hay gente que lo retoma, ¿no? No es una cosa evolutiva. No obstante, podemos ver que en su razonamiento hay como determinada idea. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la idea que la autora sostiene en este encadenamiento? ¿Cuál le parecería a ella más pertinente? ¿Hablar de deuda odiosa o hablar de deuda ilegítima? ¿Hay una orientación argumental en esta sucesión que muestra? ¿Lo pensaron? Para mí está hablando más sobre, se basa más sobre la deuda ilegítima. Sí, dice que es un concepto más amplio. Muy bien. Aparte ella usa palabras como protección al deudor, protección al deudor, después habla del caso de Ecuador, aparte, al final de todo, pero también aclara cuando la deuda odiosa recurre a derechos internacionales. Bueno, vamos a detenernos en las paradas entonces. Primera parada, 1927, concepto de deuda odiosa, actualización de Adam. Acá vemos relación entre bibliografía, ¿sí? Adam viene a continuar o actualizar el concepto de Sack, ¿está? Después viene otra línea, que es la línea de los juristas, que se piensa este concepto en el ámbito de lo jurídico, ¿sí? Y que la fecha bibliográfica la tenemos a partir de la nota al pie, que es 1969. Ahora, esto que fue empezado a pensar a fines de los 60, tiene un caso, que es el caso Olmos, que es otra bibliografía de la autora. ¿Sí? La autora tuvo que leer a Sack, tuvo que leer a Adam, tuvo que leer a los juristas, tuvo que leer la causa Olmos, ¿sí? Que es otra de las lecturas y que tiene una relación con esta perspectiva. Y por último, tenemos la presentación del caso Noruega, del 2006, ¿no? Entonces los ejes temporales tendrían estas tres paradas, que son las que ella marca. La bibliografía se articularía en función de este eje temporal, pero además tenemos cierta bibliografía que dialoga más con Sack y ciertas causas y material bibliográfico que dialoga más con la mirada de lo jurídico, digamos, del tema, ¿no? Y en cierto sentido, lo que decía la compañera, ¿no? Acá hay una cita, ¿sí? En cierto sentido, uno
puede percibir desde lo no dicho, no desde que ella dice eso, que el concepto de deuda ilegítima que se empieza a usar acá y continúa en el caso de Noruega, es más apropiado porque es más amplio, ¿no? La idea sería como esa, incluye al de deuda odiosa, ¿no? Ahora, esa subjetividad, ¿no? Porque de algún modo está valorando eso que está explicando, no está en el terreno de lo dicho explícitamente, está en el de lo sugerido. A partir del encadenamiento de enunciados, puedo intuir la subjetividad de la expositora, pero como expositora se mantiene bastante objetiva. Estas son unas de las posibles relaciones que pueden contraer la lectura bibliográfica. En este caso yo privilegié el eje temporal, ¿sí? Me parece que lo articulador es el eje temporal. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? La bibliografía esta con la causa Olmos, ahí no es que se articulan por una relación temporal, si bien una es antes y la otra después, sino que la idea, me parece, es que esta bibliografía, la causa Olmos, funcionaría como caso que ilustra, ¿sí?, la mirada jurídica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la mirada jurídica nos da una definición de deuda ilegítima vinculada a los derechos humanos, y esa visión, esa regla, esa regularidad, la autora la relaciona con un caso concreto, la causa Olmos, ¿sí? Que en realidad consistió en declarar que la deuda contraída durante la dictadura militar argentina es ilegítima porque se contrajo durante un gobierno militar. ¿Está? Entonces, acá la causa Olmos vendría a ser un caso que viene a ilustrar una regla ya admitida en otro lado. ¿Se dan cuenta? En cambio, el caso Noruega es un caso que viene a fundar una regla. Lo noto muy callado. O sea que puede usar bibliografía, o sea, puede exponer bibliografía así naturalmente, pero también puede usar otra bibliografía para confirmar o para refutar la que está explicando anteriormente. Exacto. Si bien en este caso, en este texto, las relaciones para exponer, digamos, en la exposición, es el eje temporal, los juegos entre las voces de las fuentes consultadas por esta expositora son variados, no es solamente el eje temporal. El eje temporal es estructurante, pero con la bibliografía ella hace otros juegos, ¿sí? Por ejemplo, esta es una actualización de este. Este es un caso de esto. Y esto es un caso que genera regla. No había antes una regla conformada. La autora ve que a partir de este caso, ¿sí?, se puede armar aporta una nueva mirada sobre la ilegitimidad de la deuda. ¿Por qué? Porque amplía el concepto al poner la atención en los acreedores, en la responsabilidad que tienen los acreedores, ¿sí? Si nosotros agarramos la definición de deuda odiosa de SAC, que era, bueno, cuando una deuda tenía que cumplir 3 requisitos, ¿no es cierto?, para que una deuda sea odiosa. Que una deuda sea utilizada, el dinero ese sea utilizado no para beneficio del pueblo o de la población, sino para los beneficios de una clase gobernante, ¿sí? El otro criterio era, no me los acuerdo, a ver, esperen que los repasemos. Consentimiento y conciencia.
el consentimiento, sin el consentimiento de la población, ¿sí? La población no fue consultada, no se utilizaron vías parlamentarias para tomar ese préstamo, fue una decisión de algunos, no de todos. Y el otro que me dijiste, ¿cuál era? Conciencia de los acreedores. Ahí está, el tema de los acreedores, claro, que era lo que viene, claro, y el tema de los acreedores, ¿no es cierto? Que tiene que ver con su responsabilidad, ¿no? En el contrato, si ellos sabían o no sabían, ¿está? Entonces, lo que viene a mostrar el caso Noruega es que es importante porque Noruega dice, bueno, sí, tienen razón, soy corresponsable, ¿está? Entonces, bueno, ahí condena la deuda a varios países, entre ellos Ecuador, perdón, ¿sí? En el 2006, ¿está? Entonces, eso que SAC había planteado, que se tenía que cumplir todo junto, los 3 requisitos juntos para que la deuda sea odiosa, en realidad con el concepto de deuda ilegítima, bueno, lo que están diciendo es podemos declarar la ilegitimidad de esta deuda en función si se da esta circunstancia o esta circunstancia o esta otra circunstancia, ¿sí? Estas son las relaciones que esta enunciadora ha expuesto, unas relaciones temporales con cierta bibliografía, articulación de cierta bibliografía que se presenta como regla y otra como el caso que le ilustra, presentación de un caso, ¿sí? De estudio que genera una regla que tiene que ver con la responsabilidad de los acreedores, y esta que vendría a actualizar, sería una actualización de un concepto más antiguo, ¿sí? Pero hay otras formas que uno puede relacionar la bibliografía en una exposición o en una explicación. Una muy común, que seguramente vamos a trabajar en el taller, es la confrontación, es buscar relaciones de oposición, ¿sí? Contrastarlas en el sentido de buscar lo diferente. Otra es la comparación, ¿no? Muy parecido acá, lo que se hace con SAC y con Adam, es una relación de equivalencia, ¿está? Entonces hay múltiples formas de ir encadenando esos enunciados, y está bueno que ustedes cuando lo escriban, incluso en los parciales, y en los parciales que tienen de sociología, les propone la relación de distinta bibliografía, está bueno que piensen en cómo la van a relacionar. Si la van a relacionar por oposición, si la van a relacionar porque una es el caso de otra, ¿sí? Una es más general y la otra es un caso particular, pero responden a la misma regla, ¿está? Si la van a relacionar por una sucesión, porque ven una línea temporal, cronológica, ¿sí? Hay muchas formas que ustedes pueden... Ay, perdón, me perdí el chat. Irina, como el texto de Portantiero que explica Weber y Durkheim. Claro, porque ¿en qué sentido? ¿Qué tipo de relaciones ves? Entre su texto y qué él expone a lo que va a presentar después, ¿no? Claro, y que está tomando, o sea, no está explicando, como acá en este caso esta autora, un caso, pero está describiendo o exponiendo posturas de dos autores distintos. Claro, a ellos, muy bien. Y además ahí Portantiero lo que está haciendo es tener en cuenta que él está tomando eso, pero también está argumentando. Yo no llegué a eso todavía. Lo que hace Portantiero es es un paso más, que vamos a ver hay más argumentación en ese texto, que lo vamos a ver en la próxima unidad, ¿sí? Y acá Gerardo dijo, la dimensión cognitiva es central. A la dimensión cognitiva se le agrega me decís por el nombre del término, ¿no? El nombre
Ujú. Me estás diciendo por cómo la designa, ¿no? Gerardo, eso de deuda odiosa. ¿Sí? No te escucho, ¿eh? Tenía el micrófono cerrado, obvio. Sí. Al usar la palabra odiosa entra lo emocional, lo sentimental. ¿Sí? Sí. Ahí toma una dimensión cognitiva, y la otra es legítima, es una palabra más legal. Legal. Más, Sí. entonces toma la condición de cognitiva central. Creo que lo entendí por ahí, me pareció llamativo cómo utilizaba cada palabra. Sí, en realidad vos fíjate que esas denominaciones no son de ella. Es como Sack decidió llamar a ese tipo de deuda, que es el que, claro, el concepto de deuda odiosa es de Sack. Y yo creo que está muy bien lo que estás diciendo. Se ve que ese autor está en el plano de la argumentación. Él es el que acuña la definición, ¿sí? Y en esa acuñación estoy totalmente de acuerdo, hay algo emocional en esa definición. Sí, pero que ella usa a esas personas que utilizan esas formas. A eso voy. Ella está en otro espacio. ¿Sí? Ella expone lo que dijo el otro. Está bien, pero los utiliza ella, la que está escribiendo es ella. Entonces ella utiliza lo que escribe otro para decir lo que ella quiere. Ah, pero tené cuidado en algo. Ella no puede cambiar el nombre del concepto. No. Ah. Pero puede arraigarse de ese concepto y traerlo y hacerlo parte. A ver, vamos a ver si por acá vamos. Una cosa es que yo diga, él se emocionó, y otra cosa es que yo diga, me emociona. Está bien, la palabra emoción está, y tiene un valor que te lleva al lado de las pasiones, la sensibilidad, lo no racional, ponele, sí, va. Estoy simplificando, olvídate de eso que dije, no es lo no racional, porque si no entonces estaríamos pensando que una persona se puede dividir en dos y puede tener razones que responden a lo cognitivo y emociones injustificadas, como que no serían lógicas, y no estoy queriendo decir eso. Sino que, bueno, esa palabra emoción responde a un aspecto más pasional, más persuasivo, si querés. Pero una cosa es decir me emociono, o tenemos que emocionarnos, o estamos emocionados, a decir él se emociona. Y ahí estoy describiendo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, lo entendí. Entonces lo que está haciendo la autora es tomando un concepto que sí, coincido con vos, tiene una carga emocional, una dimensión emocional fuerte, en su momento de gestación, ¿sí? Por Sack. Sack ahí imprimió, quería convencernos, evidentemente, de que esa deuda tenía que ser deplorada, ¿no? Entonces, por ahí utiliza ese término para sostener la idea desde la emoción también. Entonces le coloca el término deuda odiosa. Pero ella lo está tomando de Sack. No me haría cargo ahí del aspecto emocional de ella. ¿Sí? Ella lo que está haciendo es reformulando a Sack. Y no podría cambiarle el nombre. Porque si no, no sería una buena reformuladora. Sería una frase. Claro. Ya 10 minutos nos queda. Entonces, entre esas relaciones, en 10 minutos quiero... ¿Cómo están? ¿Con ánimo de seguir? Yo ni sé qué hora es. Sí, profe. Sí, está bien, ¿no? Siga. Sí. Entre esas, hoy les voy a hacer leer algo extraño. Entre esas relaciones que vimos con en esta bibliografía, hay una que me gustaría detenerme, que es el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué ir al ejemplo?
Porque bueno, acá lo vimos como relación entre bibliografía. Una es la regla general y la otra es el caso, ¿no? Es el caso particular. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos ejemplificando, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando un caso que responde a una regla, ¿tá? Es esa la relación que establecemos, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Digo, entre los ríos más caudalosos de América encontramos el Amazonas, el Orinoco, no sé, por ahí estoy inventando, no son caudalosos, pero imagínense, ¿sí? Entonces, Amazonas y Orinoco vendrían a ser casos particulares que ilustran una regla general que sería los ríos de América. Hay ríos en América que son muy caudalosos o que son caudalosos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Entonces, esto, ¿no?, que llamamos ejemplo o caso particular, que implica esta relación lógica entre regla y particular, entre general y particular, es una técnica que nos sirve tanto para exponer o explicar como para argumentar. Entonces, en el recreo, ¿sí? Ahora cuando cortemos, cuando se nos corte, parece bastante sincronizado vino, cuando se nos corte, van a leer, voy a salir un poquitito de la deuda odiosa, y van a leer un texto de Perón, ¿sí? Del 27 de febrero de 1949, un discurso de Perón. ¿Y por qué elegí este discurso de Perón? Porque a mí me parece que ahí se explica muy bien, hay un uso muy interesante de los casos particulares, ¿sí? Este discurso Perón lo da ante la Asamblea Constituyente. Entonces lo voy a tomar como ejemplo, voy al discurso político, me salgo un poco del corpus de la deuda, ¿sí? Después, en el corpus de la deuda, ustedes ya van a ver ejemplos, van a ver argumentaciones por el caso, explicaciones por el caso. Entonces eso no me preocupa, lo vamos a ver en otros textos que tengan que ver con nuestra temática. Pero Perón era muy hábil como orador y en la confección de sus discursos. Se nota que tenía formación retórica, ¿sí? La retórica fue la que pensó el ejemplo como técnica para argumentar. Entonces es muy claro, es un texto muy claro para ver la ilustración, ¿sí? El uso de ejemplos que ilustran una regla y el uso de ejemplos que fundan la regla o que están ahí cumpliendo una función argumentativa, ¿no? Tenemos como que es una técnica que la podemos usar tanto para explicar, para exponer, como ríos caudalosos de América, y voy explicando con casos, como para argumentar, puede tener una finalidad argumentativa. Entonces, es un fragmento del discurso nada más, pero es largo, ¿sí? Entonces, para ayudarlos en esta actividad y que repasemos un poco esto del caso y del ejemplo, la consigna va a ser completar un cuadro, los voy a ayudar, ¿sí? En donde yo les pongo la regla y ustedes ponen los casos que da Perón a esta regla. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Están mudos? ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá les voy a poner una parte del discurso de Perón en donde a mí me parece que ahí está la regla, ¿sí? Entonces, y ya les anuncio, Perón va a dar dos casos. Son casos históricos los que él usa, ¿sí? Él va a dar dos casos. Después hay otra regla. Y él va de nuevo a dar el caso 1, ampliarla, ¿no? Con el caso 1 y con el caso 2.
Y hay una ley de paso que le permite a él saltar del caso 1 al caso 2. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo argumentativo. ¿Mm? O sea, acá vamos a tener ejemplos que van a ilustrar la regla, ¿sí? Pero acá vamos a tener el total, la totalidad, es un argumento. Está dando un argumento acá. ¿Mm? Está usando el ejemplo para explicar, caso 1 explica, caso 2 explica, caso 1 explica, caso 2 explica esto, pero todo este procedimiento es totalmente argumentativo, es persuasivo, ¿sí? Y persuasivo, ¿está? Entonces, van a leer en el recreíto, a ver cuántas páginas son, se lee re rápido, chicos, no es. Yo creo que media hora va a estar bien también. Y van a identificar, van a ir viendo el cuadro y lo van a ir completando con los casos, ¿sí? ¿Qué más les tendría que decir como consigna? Y después nos volvemos a encontrar, ¿está? Sí, los puedo contextualizar un poquitito más. Perón da este discurso en 1949 y lo da frente a la Asamblea Constituyente Reformadora, es decir, que están en una situación en donde van a reformar la Constitución Nacional, ¿sí? Después de ahí sale la famosa Constitución del 49, ¿no? Que, fíjense que después no le queda mucho tiempo a Perón, viene el golpe de Estado del 55, le queda, pero esa Constitución trajo algunos problemas, como por ejemplo, algunos derechos de los trabajadores, que bueno, que de esa Constitución nos quedó el artículo 18 bis, ¿no, Gonzalo? 14 bis. 14 bis, perdón, el 14 bis, ¿está? Entonces están en un momento de reforma de la Constitución Nacional. Y en un momento en donde podía haber tensiones, podía haber gente que esa reforma no le venía bien, ¿sí? Es un momento que, como toda reforma de la Constitución, genera tensiones, ¿no? Como disputas, ¿está? Entonces, eso para enmarcarles un poco de dónde sale este discurso, ¿sí? En qué contexto se da este discurso. Y el discurso es un presidente el que habla, ¿no? Entonces, cuando habla un presidente le habla a toda la población, ¿no es cierto? Pero él les dirige la palabra a los constituyentes, ¿sí? A los que van a reformar, a esa asamblea que va a reformar la Constitución, ¿está? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? Son unos ídolos, chicos. Yo no sé cómo hacen para entender con toda la distancia y con todo, no entiendo cómo hacen para entender, yo no entendería nada. ¿No hay duda, seguro? Cuando tengamos probablemente el ejercicio de frente, ahí nos vamos a ver. Bueno, está bárbaro. Entonces, miren, son las 10:35, vamos a poner a las 9 como momento de encuentro, ¿sí? El discurso de Perón no termina ahí, es